Hola, amigas, amigos, saludos cordiales nuevamente por acá con ustedes en este nuevo video de situaciones reales que me han ocurrido en la vida a lo largo de toda la vida. Pues han habido muchas cosas que a veces no tienen explicación, pero que sí han ocurrido. Y estos no son cuentos, sencillamente son situaciones reales que le pasan a uno en la juventud cuando no hace caso de los consejos de los padres y cree que uno es dueño del mundo. Bien, pues, si uno conocerá, nosotros no, el 23 de diciembre del año 1972, Managua, la capital de Nicaragua, fue destruida totalmente por un terremoto. Toda la capital fue destruida por un terremoto, el 23 de diciembre. En ese momento yo tenía, ¿qué? 22, 23 años tal vez. Y hubo una orden del gobernante en ese momento de desalojar la ciudad totalmente. ¿Por qué? Porque había muchos cadáveres insepultos en las calles, porque había muchos cadáveres dentro de los edificios que habían caído, ¿verdad? Y se tenía que abandonar la capital. Me tocó trasladarme a vivir a León con mi familia. Y encontramos una casa en el barrio del Calvario. Quienes no conocen la ciudad de León, de Nicaragua, el barrio del Calvario está ubicado en la parte este totalmente de la capital. Entonces, en ese barrio, que es muy bonito, por cierto, pues encontramos una casa. Lógicamente, los primeros días para mí era terrible aquello. Estaba acostumbrado a una vida de la capital, a una vida en la cual se podía salir, en la cual se podía ir a bailar a cualquier lado, a, a cualquier club nocturno, a cualquier fiesta. Y llegué prácticamente sin saber qué hacer en una ciudad que para mí era un poco extraña. Aunque había nacido allí, pero como he dicho en otro video, yo salí de esa ciudad a los 10 años. Poco a poco nos fuimos haciendo amistades, ¿verdad? Teníamos un grupo de managuas que nos habíamos trasladado a ir a esa ciudad y formamos un grupo de amigos. Nos llamó en general en todas las ciudades de Nicaragua donde llegaron nosotros los managuas a vivir. Me llamaban los terremoteados. Entonces los terremoteados empezamos a hacer grupos de amistades. Y empezamos así a invitarnos a fiestas, a reuniones en diferentes lugares de la ciudad. Porque los primeros días me llevé unos chascos terribles. Yo pensaba que podía ir a visitar a una amiga y como era normal en Managua hacerlo, pues llegar a las 10 de la noche todavía conversando con la amiga. Pero en León no, León es una ciudad muy conservadora. La gente se acuesta temprano, se va a dormir temprano. Entonces, si uno llega a las 10 de la noche, lo más probable es que la madre de la visitada pues salga con uno de esos vasos de noche que acostumbraban guardar bajo la cama y te consigue totalmente con eso y salías oliendo a zorrillo por toda la calle. Pero entonces, en esas andanzas me pasó algo muy serio que les quiero relatar y que yo he titulado, este sonido, Marvin Golfo ha titulado, Me salió el cadejo. Sí, señores, me salió el cadejo. El cadejo, para quienes no saben, es una leyenda, que no es tan leyenda,
de un animal, un perro por lo general, en el cual está personificado el maligno y que aparece a las personas que andan muy noche por las calles en la ciudad del interior. ¿Verdad? En la ciudad de León hay muchas historias, es una ciudad cargada de historias de fantasmas, de aparecidos, de cosas raras. Están las historias de Padre Sin Cabeza. En algún momento vamos a platicar de todo eso. Las historias de la carreta náhuatl, las historias del caballo de Rechavala, que fue un general del siglo antepasado cuyo caballo recorre las calles de León, asustando a las personas que trasnochan, de la cegua y la más temible de todas, la historia del cadero. Bien, pues un joven no le importa nada de eso, ni le toma importancia a esas leyendas. Y con aquellos deseos que uno tenía de ir a fiestas a esa edad, ¿verdad? En que uno no piensa en muchas cosas, sino que solamente en divertirse en algunos momentos. Me había hecho de una amiga que se llamaba Guadalupe. Esta amiga de Guadalupe vivía prácticamente al otro extremo de la ciudad. O sea, donde yo vivía, que era en la parte este, en el barrio Calvario, ella vivía en el barrio de Suquiado, o sea, en el extremo occidental totalmente de la ciudad de León, unidos en línea recta por una calle que es famosa, o sea, herencia de la colonia española, llamada la calle Real, ¿verdad? Entonces, nos fuimos para un sábado, me acuerdo. Esta joven Guadalupe celebraba su cumpleaños y me invitó a que fuera a la fiesta. Ya muy a las 6 de la tarde, estaba muy bien arregladito, bien perfumado y todo para ir a la fiesta de mi Guadalupe, y a las 6:30 de la tarde empecé a caminar, ¿verdad?, hacia la parte occidental de la ciudad, una calle larguísima, las cuadras leonesas son kilométricas. A caminar y caminar hasta que llegué a la casa de Guadalupe, de Lupita. Y cuando llegué a aquel tocadiscos estaba encendido a todo volumen, con las canciones de Julio Iglesias, de Angélica María, de Enrique Guzmán, de Alberto Vázquez, y toda la música que estaba de moda en la década de los 70. Y lo primero pues que hice fue asegurarme cómo bailar con Guadalupe, con la Lupita toda la noche, ¿verdad? Y así lo hice definitivamente. Empecé a bailar con la Lupita y entre apretaditas y bailaditas y arrimaditas de cachetito y rosaditas y una cantidad de cosas. Cuando me di cuenta, sonaron las 12 de la noche en el reloj de catedral. Lo escuché perfectamente, ahí insulteaba. Vi que ya era muy noche. Y me despedí de mi amiga, confiando que en el trayecto hacia mi casa, que era aproximadamente a media hora caminando, me iba a encontrar con amistades o con personas que fueran en el mismo rumbo para ir acompañados. Pero no, empecé a caminar y la calle Real estaba solitaria totalmente. Los pocos transeúntes que encontré venían hacia el lado de Suquiaba, pero nadie iba hacia el lado este de la ciudad. Y eso me dio cierto repelo en el cuerpo, ¿verdad? Caminé, para los que conocen León, en la calle Real está, bueno, que es larguísima, como les he dicho. Está la iglesia de San Francisco,
luego pasa uno a la Catedral Inmaculada Concepción de León, que es una cuadra larguísima también, luego el Mercado Central, y pues luego pues 2, 3 cuadras más, 4 cuadras más y se llega a la Iglesia del Calvario, y yo tenía que caminar 2 cuadras más todavía a la Iglesia del Calvario hacia la parte esta. Si les digo que no iba con cierto temor, sí iba con cierto temor. Me empecé a acordar de todas las historias que me habían contado, de las leyendas, de las cosas paranormales que pasan en León, y empecé a caminar rápido. Caminé toda la cuadra de la iglesia de San Francisco, toda la cuadra del Parque Central, la cuadra completa de Catedral de León, y llegué al mercado central de la ciudad de León, que es una cuadra muy larga también, solitaria, no había nadie. Y empecé a caminar, pero cuando iba caminando, ¿verdad? Mis pasos los escuchaba perfectamente, pero empecé a escuchar los pasos como de un animalito que venía detrás de mí caminando. Volteé a ver y lo que vi fue un perrito negro pequeño. Y bueno, un perrito se vino detrás de mí, probablemente anda perdido. Pero a medida que avanzaba sobre esa acera del Mercado Central, escuchaba más fuerte las pisadas del perrito que venía detrás. Cuando vuelvo a ver nuevamente, ¿verdad? Lo que ya no veo es al perrito, sino que veo un perro muy, pero muy grande, negro. Los ojos le brillaban de una forma extrañísima y la lengua era como que se escupiera fuego. Dios mío, es el Cadejo, exclamé, protégeme. Quería caminar, pero yo sentía que los pies me pesaban horriblemente y que quería avanzar, pero cada paso que daba era muy, muy, muy pesado. No podía mover los pies prácticamente. Y en aquel momento el animal empezó a aullar. Aullar, aullar, así, como está aullando ese. Ese está por ahí, afuera. Y solo hice encomendarme a Dios, que no me pasara nada. En lo que yo invoco la presencia de Dios, veo venir en dirección contraria a donde yo iba, o sea, venía de la parte este hacia donde yo venía, otro perro, pero era un perro blanco grande. Me acuerdo de sus ojos azules totalmente. Y recuerdo en ese momento que mis amigos me habían contado que cuando el Cadejo Negro atacaba a una persona, aparecía también el Cadejo Blanco para salvar a esa persona, ¿verdad? Y entonces es el Cadejo Blanco que me va a salvar, es el Cadejo del bien. Y efectivamente, el Cadejo Blanco pasó veloz junto a mí y se dirigió a atacar al Cadejo Negro que venía detrás. Yo solo escuchaba aquel ruido de aquel pleito de los dos animales, los aullidos terribles, ¿verdad? La forma en que se mordían, y por último el Cadejo Negro salió corriendo en dirección contraria. Luego este animal blanco, este perro blanco, se acercó a mí con una mirada noble y se fue a la par mía. Sentí que ya podía caminar, ya no me pesaban los pies. Sentí que podía caminar y el animal se fue a la par mía, muy dócil, como diciendo te voy protegiendo hasta dejarme en la puerta de mi casa.
Cuando ingresé a mi casa yo iba con una fiebre altísima y temblando. Pues santo remedio, jamás en los 2 años que estoy viviendo en León después del terremoto, volví a ir a una fiesta que me quedara lejana de mi casa y mucho menos solo. Así es que, amigas, amigos, si un día visitan ese maravilloso país que se llama Nicaragua, a pesar de todo, y llegan a León, o llegan a Granada, o llegan a cualquier ciudad del interior del país, no se olviden que el cadejo puede salirles de vez en cuando. No es una historia de terror por ser una historia, es un hecho real que me ocurrió en el año 1973, después del terremoto de Managua. Si esta historia la han escuchado de noche, pues les deseo felices sueños. Duerman tranquilos, duerman tranquilas, aunque me dice Dios, para que no les pase nada de esto. Marvin Colpo se despide. Hasta otro momento.